Acerca de la muerte del presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. ¿Qué sabía este hombre que oficialmente fue acusado como el autor material, quien disparó y que asesinó al presidente de los Estados Unidos y que 2 días después fue asesinado? Acontecimiento ocurrido el 22 de noviembre de 1963. ¿Ya? De ese día son estas imágenes en Dallas. Mira, ¿qué es lo que sabía Lee Harvey Oswald en realidad? Es posible que haya sido uno de los que disparó, pero le tiraron la culpa a él solo, porque en realidad completa. Lo ocuparon de conejillo de India, de alguna forma. Según lo que se cuenta en sus propios testimonios antes de ser asesinado por Ruby, este ampón de la mafia de los Estados Unidos, de poca monta, por cierto. Ahora, detalle importante. A JF Kennedy no le llegó solamente un disparo, le llegó más de un disparo. Entonces, y eso es otra clave en todo esto. ¿Ya? Es fundamental señalarlo, no murió por un disparo. Y si nos detenemos en estas imágenes de la muerte, uno podría ver quizá hasta una acción bastante extraña de Jackie Kennedy, que incluso la podría involucrar en ser parte de la conspiración. ¿Ve? Ahora, ¿Qué cosa? ¿Ve? No le dije yo. Después lo vamos a analizar en detalle. En el aire. Pero Porque claro, hay que ir ¿dónde? decantando estas cosas y hay que ir. ¿Por qué? Pero Te faltó Carola. mira, Claro, Rafa ¿por qué? siempre está un poquito más adelantado en las preguntas, ¿ya? Obvio. Así que, pero mira, decir lo siguiente también para ir conociendo esto. Dallas era un bastión anti-JF Kennedy. Sí. Incluso en el periódico Dallas Morning News, en aquel momento dado a la llegada, él se le califica prácticamente de un comunista a JF Kennedy. Así es. Entonces, es otro país. Él mismo declara que Dallas es otro país, no es el país de JF Kennedy. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué si era un país tan hostil? En tiempos donde, ojo, el Ku Klux Klan tenía su influencia, bueno, la ha tenido hasta el día de hoy, pero ahí tenía mucha más influencia, donde hay un racismo contra los negros muy importante y donde JF Kennedy se acercaba también a todas estas comunidades. Él tiene un rol importante ahí. Efectivamente, entre tantas otras cosas, ¿por qué iba con el auto descapotado? Digamos, siendo vulnerable a cualquier atentado. Incluso él, según los testimonios de Jackie Kennedy, señala que le habría dicho a Jackie Kennedy que bueno, si hay un lugar donde él puede morir, es en Dallas. ¿Ya? Entonces, ¿por qué viaja con el auto descapotado? Una pregunta importante. ¿Por qué? Es curioso, ¿ah? Vaya a Porque saber uno. La Yo no CIA... tengo idea. ¿Porque ella se lo pide? No. ¿Por qué? Porque según lo que cuenta, obviamente... A mí me dijo que iba para allá, que la señora le dijo, hace mucho calor, vamos hace a ver". calor, Pum. vámonos cabrio. Claro. Mira, según lo que se cuenta, JF Kennedy tenía tanta confianza en sí mismo que él decía, estando en un lugar tan hostil como Dallas, él decía que si la gente lo miraba a los ojos e intercambiaban miradas, la percepción que tenían de él cambiaría. Entonces, si todo esto es así, pensemos en todo lo que él podía influir. Habría viajado descapotado para mostrarse y convencer a la gente directamente con la mirada. ¿Podemos detenernos un poquito ahí? Pero por supuesto que sí. Porque De hecho, ahí está detenida. porque tiene doble interpretación eso. El pensar que alguien con la mirada puede llegar a conquistarte habla de una persona que se siente con un poder tremendo y casi sobrenatural para el resto, o simplemente fue un comentario de buena persona de que quiero darle las caras a los demás. Sí, muy buena observación, pero según lo que, cuando uno comienza a leer algunas biografías que me ha tocado observar de JF Kennedy y algunos elementos donde él se creía una persona especial, un nuevo hombre, yo pienso que sí, él pensaba que era prácticamente un ser divino o semidivino. Intocable. Intocable en su momento dado. E incluso él se burla, por cierto,
porque él le llega a sus oídos las grabaciones que hacía la CIA y el FBI de sus encuentros amorosos con Marilyn Monroe, con otras mujeres. Y él se burla de esas grabaciones diciendo, bueno, ¿dónde ponen los micrófonos estos agentes CIA? Y claro, de alguna forma los menosprecia, dice, bueno, que si lo revelan, bueno, los deja por el lado. Pero desde mi punto de vista, Carola, él sí se creía una persona muy especial. Él se creía con un aura, pensemos, el presidente de los Estados Unidos, por su figura ya son personas, en realidad, prácticamente semidivinas a nivel de todo lo que es la conversación mundial. Bautizados como la realeza americana, claro, los Kennedy, sin serlo, es. digamos. Por lo tanto, él se sentía un poquito más que el resto. Capaz de Así tener es. a la mujer más deseada del mundo a sus pies. Así es, y despreciarla también. Y tener y darse el Y gusto de matarla. despreciarla. Y matarla después. Y matarla. Qué horrible. Entonces, si uno, o sea, estamos elucubrando acá, por supuesto que podemos escapar de la realidad, pero si uno empieza a sumar esta situación, te da la sensación de que estamos frente a un hombre que tenía un narcisismo tremendo. Por supuesto que sí. Y eso es propio del carácter del estadounidense. Claro. El estadounidense sobre todo es ultramaterialista. Entonces, en ese ultramaterialismo lo más importante es su propia historicidad. En consecuencia, narcisismo puro de todo el mundo en los Estados Unidos por regla general. Ahora, si tú le sumas el poder económico que tenían los Kennedy, piensa tú que el papá de JF Kennedy, para que su hijo sea presidente, puso $100 millones en su momento dado y dijo, Joe Kennedy dice, bueno, ¿qué son $100 millones No, cuando mi 100 millones. hijo va a ser presidente de los Estados Unidos? Si le suma el poder político y le sumas este carácter materialista de la historicidad del carácter del estadounidense, para el estadounidense, en términos bastante reales, la única realidad es la que tú puedes tocar, ver con los ojos, ¿ya? Por lo tanto, y sobre todo en aquel entonces donde los avances de la ciencia no habían llegado a los campos que se ha llegado hoy día, que están tocando los mundos espirituales, hoy día la ciencia afortunadamente, pero en aquel entonces el materialismo te hace ser súper narcisista. Lo importante es mi historia Nada más. y nada más. Subjetivismo completo, Claro. individualismo completo, Ego. egocentrismo, pero incluso más que egocentrismo, narcisismo, como decía la Carola. Bien. Entonces, es coherente con que él pensara, y ojo, ¿y qué ocurría? Es decir, cuando él se miraba a una persona, hasta conquistó a la Marilyn Monroe, pues, a Marilyn Monroe. Además que, Entonces, influía también en el pueblo, en la ciudadanía estadounidense y en las masas de los Estados Y a Unidos. propósito de lo que tú dices del narcisismo y de lo material y lo físico, cuando se realiza el debate televisivo entre John Kennedy y Richard Nixon, una de las evaluaciones de las encuestas era justamente que este hombre joven, bronceado y perfectamente bien afeitado, era muy distinto y mucho más potente que un tipo mayor que no se afeitó el día del debate y por lo tanto en una televisión en blanco y negro se veía un tipo más ajado, escoba, decir usted. Creo que no se maquilló tampoco. Y no, claro, y con un maquillaje muy distinto. Entonces, desde ese instante es que John Kennedy de alguna forma comienza a exacerbar a este tipo joven, buen mozo, y que su figura física era muy resaltada no solamente por el público, por él y su entorno, obviamente. Era digamos. más atractivo. Claro. Completamente de acuerdo. Y es así, por eso él se creía, entonces, y ojo, ¿es posible que haya influido directamente en muchas personas simplemente con la mirada? Por supuesto que sí. Ustedes saben lo que es la política. La política es esa relación muchas veces con la ciudadanía y con las masas, Claro. donde aparece una figura prácticamente como un presidente, un candidato presidencial que hoy día están de moda, y Para simplemente mucha la gente son presencia verdaderas se cambian. divinidades. O sea, uno que no vota por, si conoce, digamos, suele suceder que muchas veces cuando se conocen, sobre todo las masas, pero cuando conocen a un candidato, aunque no lo voten, lo conocí, me cambió la perspectiva. Claro. Voto y por así, él. voto por él. Claro. Perdóname Por la eso Por eso
el puerta a puerta es muy importante. Claro. Sí, güey. Perdóname la ansiedad, pero ¿quién entonces mató a John Kennedy? Buena pregunta. Entonces, Pero no le nombres estamos- a Jackie porque eso es para otro capítulo. estamos, Pero ya estamos en el 22 de noviembre, día en que muere por varios balazos, no por un balazo. Claro. ¿Ya? Bueno, el 29 de noviembre de ese mismo año apareció la comisión Warren. Y la comisión Warren señaló categóricamente a los pocos días después que esto fue obra de Lee Harvey Oswald. Por lo tanto, la conclusión oficial, Se cerró. esto fue un asesinato Se acabó. comandado por este sujeto que a los pocos días fue silenciado por este ampón Ruby y se acabó el tema. Que supuestamente, ¿qué motivaciones tenía Oswald? De locura. Temporal. Locura temporal. Demencia. Demencia. Algo que se utiliza hasta el día de hoy con los delincuentes. Claro. Por supuesto. Entonces, ojo, y aquí uno, mira, yo siempre me gusta detenerme en el tiempo, porque estamos hablando de 1963, es decir, días después, estamos hablando de hace más de 50 años, donde se permanece frente a la conciencia colectiva del mundo entero de que JF Kennedy lo mató Lee Harvey Oswald. Entonces uno vive... ¿En qué mundo vivimos? Aceptando nomás la realidad que se nos presenta, po. ¿Y qué es lo que sucede al paso del tiempo? Pero es que tampoco uno pero puede que- dudar de todo, pues, Eso pasa. doctor. Y yo me acuerdo sí que en un momento dijeron que el 2000 o el 2000 no sé cuánto iban a desclasificar, por ejemplo, quién había realmente matado a John F. Kennedy y hartos casos más. Iban a desclasificar archivos. Pero claro, como dice el Rafa, uno no puede estar dudando de toda la verdad que te ponen, te presentan al final. Porque todo es conspirativo, así nadie vive tranquilo. Obvio. Efectivamente. Pero bueno, vivieron tranquilos durante 50 años, ahora intranquilícense porque yo les voy a contar obviamente, ¿Qué? la realidad. ¿Tú Pues. no me vas a dejar dormir hoy día a la noche, doctor Bueno, Sainz? ¿han estado tranquilos durante más de 50 años? Sí. De Ahora, hecho, no puedes dormir porque hoy es la hermandad. Es verdad. por supuesto, exacto. ¿Y qué es lo que sucedió? Hoy día muestran un fantasma todo esto. Sí. ¿Qué es lo que sucedió? Mira, en 1976, el Congreso de los Estados Unidos realiza un nuevo comité de investigación del caso de JF Kennedy. Por lo tanto, no se quedaron tranquilos. No se quedaron tranquilos. Lógico. ¿Ya? ¿Y qué es lo que concluye ese comité selecto de la Cámara sobre el asesinato de JF Kennedy concluye? en 1976? Que el asesinato de JF Kennedy fue el resultado de una conspiración. Textualmente lo dice el comité, donde participaron miembros del gobierno de JF Kennedy, Lo traicionaron. miembros del FBI, No. miembros de la CIA También. e O sea, todos sus incluso cercanos. de la Fiscalía de los Estados Unidos. El hermano. Conspiraron. El hermano. No, porque al hermano después lo mataron también. Su esposa. Acuérdate que sí, po. Entonces es posible que incluso Entonces, eso es lo que concluyó en 1976, que fue una Recuerda que el conspiración. hermano se cayó en el helicóptero o algo así, fue, ¿no? Fue En un asesinado avión. con unos cuantos balazos. Bob ¿Qué le- Kennedy, cuando ya era candidato a la Robert. presidencia. Pero ¿cuál fue el o fue un hijo? El hijo, John John. fue el que, John. claro. Entonces, ojo, Claro, el sino trágico sobre la familia Kennedy. Sí, po. y también miembros de esta conspiración, según esta versión de 1976, fue la misma comisión Warren. Es decir, toda la muerte de JF encubrieron la Kennedy, muerte. Fue encubierto. afortunadamente hoy día lo podemos decir con claridad, fue resultado de una conspiración donde participó miembros de este gobierno en la sombra, de este grupo en la oscuridad, que no buscaba, por cierto, que se supieran todas estas cosas. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para primero silenciar cualquier elemento que pudiera perturbar los planes de construir un gobierno mundial y una dictadura mundial en la Tierra. Porque ese era el plan. Ese es el gran plan de los conspiradores. O la Construir, ambición ya, pero llevar a su máxima expresión. por supuesto, pues. Eso es. La ambición está por todas partes.
basta ver el mundo entero donde están las ambiciones políticas, las ambiciones económicas. El mejor aliado del poder económico es el poder político. Y el mejor aliado de estos dos es la religión. Eso ha sido desde tiempos inmemoriales así. Entonces, y el hombre dedicado y de alguna forma limitado por sus propios vicios. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Siempre es bueno señalarlo, porque cuando uno ve todas este grupo en la sombra, es un grupo que se fundamenta su actuar en vicios humanos. Es decir, en todo lo que es asesinatos, mentiras, manipulación, con fines de este poder mundial. Control. Ahora uno tiene que decir una cosa a todos los amigos en casa, que cuando uno practica sistemáticamente los vicios, lo que colapsa finalmente es la inteligencia. Eso es muy importante, es una máxima filosófica. Entonces la persona que miente, o que roba, o que viola, o que es un pedófilo, le termina colapsando la inteligencia. Entonces uno ve, en este sentido, hoy en día, gobierno en el mundo donde la inteligencia le ha colapsado. La inteligencia está colapsando en el mundo entero por la práctica de los vicios. Porque Rafa. deja de ser inteligente porque pasan a ser pillos, vivos, que es muy diferente. Y después piensan que la mentira o que esta pillería es lo bueno. Entonces le colapsa la inteligencia. Por eso es muy importante. Mira, yo no estoy diciendo que se sea santo, ¿ya? Porque los santos bien mal que la pasan también, sino que tú no puedes llevar tu vida solamente practicando vicios humanos, porque te va a colapsar la inteligencia. Entonces, claro, siempre digo, mira, el camino más sencillo para ser feliz un hombre común y corriente como uno y como cualquier persona en casa es llevar el equilibrio. No hay que ser vicioso completamente, porque te colapsa la inteligencia. Doctor File, pero ya volviendo al tema específicamente de John Kennedy, uno podría leer respecto ya a toda la información que tiene, que se maneja y que se especula también, de que él a lo mejor ha sido un gobierno demasiado personalista, de que efectivamente tenía una personalidad que lo hacía actuar muy a diestra y siniestra, el mismo hecho de Marilyn Monroe, es decir, sin tener resguardos respecto de el resto con el gobierno, de las personas con las que trabaja. Por lo mismo eso puede haber generado tanto resquemor que obligó o llevó finalmente a su muerte. Otro motivo, recordemos que en estos casos, y sobre todo que no son casos científicos, cuando ocurren hay muchos motivos que explican el acontecimiento social o cultural u humano, ¿ya? Por lo tanto, lo que tú dices es uno de los motivos. ¿Es posible que haya sido el despecho de Jackie Kennedy otro motivo? Es posible que haya influido en menor manera, pero también, por ejemplo, sus posiciones en Dallas, recordémoslo, fue calificada como comunista. Es decir, este presidente es un Claro. calificado directamente. Están los diarios de la época calificando a JF Kennedy como un comunista en plena guerra fría. Con el antecedente de lo que pasa con la crisis de los misiles y con el desembarco en Bahía Cochino. Entonces, seguramente para el grupo Bilderberg, de este control total o este control mundial, no era un presidente que estuviera en su sintonía. Por supuesto que sí, no era un presidente que estaba en la sintonía, menos aún denunciando a este grupo en la sombra. Recordemos que el grupo Bilderberg se formó en 1954, prácticamente 10 años Después de la aparición. Entonces, JF Kennedy sabía de la existencia de este grupo en la sombra que buscaba estos fines conspirativos mundiales. Lo denuncia y desde mi punto de vista, esa denuncia, ese texto y ese audio que vimos nosotros, desde mi punto de vista, es, de todos los motivos, El principal. el principal. ¿Y por ¿ya? qué Bobby? ¿Por qué cae Bobby también a los años después? ¿Por qué lo matan? Porque él de alguna forma es un sucesor de todo el legado Kennedy, ¿ya? Y va a llevar en gran medida una serie de ideas que tenía JF Kennedy, lo iban a llevar, pensemos,
posiblemente lo iban a llevar nuevamente otro Kennedy al gobierno de los Estados Unidos. Entonces, Bob Kennedy es asesinado por 5 balazos. Pero aquí hay un elemento importante de la muerte de Bob Kennedy. ¿Cuál? Bob Kennedy. Oye, qué interesante este tema, ¿no? ¿Cierto? Bob Kennedy, hay una cosa importante de la muerte de Bob Kennedy, porque él es asesinado por un palestino, ¿ya? Que su nombre, permítanme señalarlo, claro, Sirhan Bishara, así se llamaba. Bichara. Y fue asesinado el 5 de junio de 1968 Bob Kennedy. 5 años después. 5 años después. Pero ¿qué es lo que sucede? Y aquí está el punto. Según los testimonios de este asesino de Bob Kennedy, él dijo que cuando asesina de 5 disparos a esta persona que estamos viendo, posible futuro presidente de los Estados Unidos en ese momento dado, él estaba, según sus mismas declaraciones, en un estado hipnótico. Y esto es clave. Estaba como poseído, dices tú. Estado Dominado. hipnótico, dominado, según todo lo que Por señalan tercero. los antecedentes. Es decir, él llegó medio hipnotizado, ¡pum! Y le mandó 5 balazos a este hombre que vemos en pantalla. Cosas que uno ha visto en películas. Efectivamente. Y sin adelantarnos, que tiene mucha similitud con la explicación que se da al asesino de John Lennon. Por supuesto que sí. Y esto es clave, porque si todo esto es así, mira, uno tiene que saber una cosa. Durante aquellos tiempos, los Estados Unidos realizaron todo un programa que se llama el MK Ultra. El programa MK Ultra tiene una serie de investigaciones, pero en palabras bastante sencillas, el MK Ultra es un programa de control mental. No. ¿Ya? Y como te digo, control mental donde los experimentos son miles de experimentos que hicieron. Y uno de los tipos de experimentos que hizo el MK Ultra fue precisamente la hipnosis para el control de las actividades de las personas. Y ojo, era un palestino el que lo asesinó. Entonces, es posible, y según los testimonios, que este Bishara, Sirhan Bishara, haya sido utilizado por el mismo gobierno de los Estados Unidos como parte de este programa de control mental para matar a Bob Kennedy, pero estando en un estado de hipnosis. ¿Puede ser que Oswald también haya estado en la misma situación? Mira, es posible. Que en este caso, claramente, el disparo asesino no fue de su rifle. Efectivamente. Ahora, a mí me da la impresión que Lee Harvey Oswald, más bien dicho, fue parte del grupo que estaba ahí, ¿ya? Porque propiamente tal como en estado hipnótico, el asesino de Bob Kennedy, ¿ya? Marcando de alguna forma una tragedia para la familia Kennedy desde hace, con esta segunda muerte y asesinato de él. Entonces, ¿qué es lo que uno ve detrás? También la conspiración. Había que silenciar a estos Kennedy. Y es ahí donde uno se pregunta, ¿hasta qué punto se puede llegar tan lejos y en tanta oscuridad? Pues bien, las dimensiones de la maldad son supremas. Y si uno toma, por eso uno habla de maldad pura acá. Pero si uno habla de esto, uno tiene que decir que, claro, perfectamente, si uno lee ciertos pasajes en las Escrituras, es el mismo diablo el que está detrás de todos los gobiernos de la tierra. Eso está escrito. El diablo controla. Ahora, otra cosa nos puede remontar precisamente a la trágica muerte de Michael Jackson. Pasemos a esta misteriosa muerte. Vamos. ¿Quieres ya pasar a Michael Jackson? Sí.